tardes, noches o días, queridos hermanos. Un gusto estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos. Gracias a ustedes por perseverar y estar aquí, siguiendo con ese ánimo y las ganas de seguir aprendiendo en el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues como saben, hemos empezado ya lo que es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, un tema sumamente interesante. Estuvimos viendo la catequesis pasada, la primera parte de o la primera parte del mandamiento, cómo se veía las relaciones entre Dios y el modelo original, y por qué Dios había pedido, y así nos lo dio, que fuera justamente el primero de los mandamientos que tiene que ver con aquello que se ordena hacia todos nosotros, ¿no? A las relaciones que tenemos entre nosotros. Y bueno, como siempre en cada catequesis vamos a dar las instrucciones. Ya saben que primero hacemos el desarrollo del tema. Hacia la parte final de la catequesis dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y finalmente, bueno, pues ahí es donde agotaremos nuestra catequesis. Vamos a empezar como siempre y como no puede ser de otra manera, encomendándonos al Espíritu Santo, especialmente en esta ocasión pidiendo mucha sabiduría a Dios para que el cónclave que se está desarrollando pueda ser muy exitoso y que Dios nos mande un papa sabio para conducir a su rebaño. Evidentemente también pedimos y en nuestras intenciones y en nuestra cabeza tenemos presente el eterno descanso del Papa Francisco. Así de que, bueno, pues nos ponemos en oración en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues como ya decía, de hecho, el tema de la catequesis del día de hoy es un tema extenso, es muy interesante, entra de lleno en la materia de la relación entre nosotros y básicamente yo diría que vamos a dividir nuestra catequesis, esta segunda parte, en tres temas fundamentales: la familia en la sociedad, los deberes de los hijos para con los padres y los deberes de los padres para con los hijos. Entonces, bueno, primero empezamos con este primer apartado, que vamos a verlo desde el punto 2207 hasta el punto 2213, que es la familia y la sociedad. Y bueno, pues aquí lo que nos propone el catecismo es, primero que nada, hacer una reflexión justamente acerca de el punto originario de todo, ¿no? Nos dice el catecismo que la familia es la célula original de la vida social. No existe sociedad sin una familia, sin las familias. La familia es el núcleo más pequeño, la base por la cual se va a estructurar y se va a armar toda nuestra sociedad. Cualquier ámbito que esto tenga, ya pueda ser una comunidad, en un estado, una entidad, en un país, en una empresa, un grupo de personas, o sea, lo que sea, digamos que la célula más pequeña, que es reflejo de todo lo que sucede en esa sociedad, es la familia, ¿no? De hecho, en la iglesia se dice que es justamente la familia, pues ese primer ejemplo de la iglesia doméstica, ¿no? Que también se le llama la familia. Entonces, bueno, es muy, muy importante la familia, porque justamente es en la familia el primer lugar donde se va a gestar y se va a mostrar la autoridad. Pero hay muchos casos más, o sea, nos dice el catecismo que es en la familia y de ahí su importancia, y vamos a ver que es hasta materia grave justamente la falta a este cuarto mandamiento, como Jesús mismo lo expresó, porque se gesta la autoridad, la estabilidad, las relaciones, la libertad, la seguridad y la fraternidad. O sea,
tiene todos los elementos que todos nosotros necesitamos para tener, vamos, que si tenemos una familia sana, si pudiéramos extenderlo a un grupo de familias sanas, seguramente tenemos una sociedad que gozara de una excelente salud. Como en todos los casos, podemos tener familias que tienen algunos tipos de problemas y esos problemas también los llevamos justamente al exterior. Pero si nosotros tuviéramos una familia bastante bien estructurada y que estuviera cuidado con muchas de las cosas que aquí veremos, seguramente que sus miembros podrían ser unos excelentes ciudadanos, ¿no? Claro, siempre teniendo como guía a Dios, porque es aquí donde nosotros vemos. Nos habla justamente de la autoridad, ¿no? Vamos a ver la aplicación de la autoridad en diferentes ámbitos, pero evidentemente el honrarás a tu padre y a tu madre ya nos está diciendo justamente de ese principio de autoridad. Autoridad que, como vimos en la catequesis anterior, de hecho viene desde o como una imagen de la autoridad que Dios tiene para con sus criaturas, ¿no? Así, de la misma imagen, digamos que así como el hombre es imagen de Dios, entonces la familia es imagen de la Trinidad, ¿no? Entonces es ahí donde se ven esos primeros vínculos, donde papá y mamá justamente son los que norman y ponen la autoridad dentro de los miembros de la familia que son los hijos, ¿no? Se da una estabilidad, es muy importante la estabilidad en la familia porque si no aseguramos un ambiente tranquilo, sólido y vamos, que sí, que sea estable, entonces difícilmente sus miembros van a poder tener un desarrollo pues sano, bueno, ¿no? En cuestión de relaciones, bueno, pues evidentemente dice el catecismo que es el ámbito donde se dan las relaciones entre las personas y es natural y es lógico, ¿no? Entre los padres y los hijos se dan una serie de relaciones que unos cuidan de otros y unos tienen unos deberes y obligaciones en un sentido y en otro. Es justamente en la familia donde empieza a cultivarse y a crearse y a desarrollarse lo que es la libertad. Pero ojo, la libertad bien entendida, ¿no? Porque hay veces algunas personas que creen que la libertad es hacer lo que me plazca. Y eso no es precisamente la libertad. Porque una libertad mal cuidada o así, pues anárquica, que cualquier cosa puede ser el hacer algo, no, o sea, carece de sentido porque hay algunos filósofos que de hecho han dicho, bueno, ¿para qué me sirve la libertad? Es bueno ser libre, sí, pero tiene que tener un sentido esa libertad. Y es que si la libertad no la sabemos encauzar bien, se termina siendo en algo que nos obliga a hacer, o sea, nada más enriquece nuestro egoísmo y nos vamos centrando en nosotros mismos, ¿no? El otro elemento que comentaba de la seguridad es muy importante porque es justamente en la familia donde un hijo puede crecer y es como tener ese refugio claro y tranquilo donde él pueda desarrollar todas pues inclusive externar sus miedos, sus angustias, sus inseguridades, porque es ese refugio seguro donde puede estar, ¿no? Y la fraternidad, pues también es muy importante porque es en la familia donde se dan esos pasos para mostrar el cómo podemos nosotros querer al resto de los miembros de nuestro entorno. Imagínense, si no somos capaces de poder mostrar esos lazos de fraternidad, de amistad, de mirar por los demás en el centro y dentro de nuestra propia familia, pues, ¿qué se puede esperar hacia afuera? Como hemos dicho, siempre tenemos que ver que la familia tiene que ser hacia afuera el eco de lo que es hacia adentro, ¿no? Y no podemos tener doble cara, o sea, tenemos que ser siempre, tener una misma idea, ser consistentes y congruentes entre lo que yo soy y cómo me comporto en mi familia para aspirar a tener algo similar fuera de la familia, ¿no? Nos dice el catecismo que justamente es en la familia donde se empieza a honrar a Dios, ¿no? Y a usar bien la libertad, que es como yo comentaba. O sea, es justamente en la familia donde también, como iremos viendo hacia adelante, donde se procura el crecimiento no solamente material, donde un niño puede ir creciendo en estatura, en conocimiento, sino también espiritualmente. Es en la familia
donde uno tiene que sentir y ver, colocar cada una de esas piedras de cosas, elementos, valores y al final esa moralidad que es esa forma de conducirse para con otras personas, arranca la familia y un factor muy importante es ese vínculo que nos une con Dios, que ya veremos más adelante, que se expresa comúnmente como ese temor a Dios, en en el sentido religioso de ese temor a Dios, para poderlo entender correctamente, ¿no? Y bueno, pues como hemos dicho, siempre hay que tener en cuenta que es tan importante este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, porque al final el camino es la familia, esa sociedad natural que imita la naturaleza, vamos. No cabe duda que Dios lo pensó muy bien en su plan, ¿no? O sea, tuvo una excelente forma de transmitirnos porque naturalmente, aunque nosotros no creyéramos en Dios, se desarrollan todos estos elementos y estos vínculos que son básicos y que son muy importantes para que en el futuro una persona se pueda, así como se puede relacionar con los miembros de su familia, el día de mañana se pueda relacionar con otras personas de otros ambientes y de otros lugares. Y es así como nos podemos organizar para conseguir pues objetivos superiores que una sola persona no podría hacer, ¿no? Nos dice el catecismo también que es justamente en la familia donde no solamente se dan estos elementos, sino también se aprende el respeto. Hemos dicho que honrar a tu padre y a tu madre, por cierto, que cuando decimos honrar, honrar es algo más allá que respetar. Honrar es sentir orgullo por esos padres, ¿no? Honrar es tenerle ese toque de decir, ah, pues es que yo debo desarrollar o voy desarrollando esos elementos no solo de amor, sino o sea, no solo de amor y respeto, sino de admiración, ¿no? Es como alguien decía, es aprender a honrar a tus padres es como decidir voluntariamente amar a aquellos que son tus padres que no elegiste como si los hubieras elegido, ¿no? Ese es cuando podemos llegar a tener ese punto máximo de decir, ah, es que estoy de veras realmente honrando a mi padre y a mi madre porque son aquellas personas que Dios eligió para mí y sin embargo yo los quiero como si yo los hubiera elegido, como si yo hubiera hubiese tomado esa decisión, ¿no? Y en ese sentido, ese elemento de armonía en la familia, pues también nos da el hecho de que vamos aprendiendo y vamos desarrollando otro tipo de respetos, ¿no? Por ejemplo, el respetar a los que son inferiores, a los pequeños, respetar a las que son las personas mayores, porque a lo mejor ahora son más frágiles que antes, respetar a los enfermos, respetar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o disminución de algún tipo de facultad y como no puede ser otra forma también, respetar y mirar por los pobres, ¿no? O sea, aquellas personas que pueden llegar a tener una suerte pues no tan afortunada que nosotros como nosotros en algunas personas, pero que finalmente a lo que se refiere es que tenemos que mirar unos por otros, ¿no? Y eso es lo que empieza a desarrollarse en la familia. Por eso las familias son tan importantes, porque en estas es cuando nosotros aprendemos, el hermano mayor aprende a cuidar del menor, el menor a respetar al mayor, los dos cuando tienen un hermano que está enfermo, ¿no? Y que toda la atención de la familia vea para allá. Entonces todos aprenden que cuando alguien tiene algo le duele a un miembro de la familia, le duele a toda la familia, ¿no? Y eso es lo que nos hace realmente ser más humanos, ¿no? Hay un principio que a mí me encanta, que se llama de subsidiariedad y que tiene digamos, dos significados importantes, ¿no? Subsidiariedad se entiende y que de hecho, por cierto, es una palabra que fue pues, acuñada y fue creada dentro de esta cultura cristiana, y es que muchas de las veces una familia puede llegar a no alcanzar todas las metas o todas las cosas que quisiera alcanzar. Cuando esa persona ya no llega, es cuando otros tienen que arrimar el hombro, ¿no? Es cuando alguien tiene que velar por ellos y todos como sociedad, eso es lo que debemos de procurar. Y eso también surge desde las familias mismas, ¿no?
cuando aquel, por ejemplo, el hermano mayor que ya ha pasado por los cursos de matemáticas, pues es ahí cuando ya ve que su hermano menor no llega, que no entiende, es ahí donde arrima el hombro y entonces le ayuda. Ese desarrollo de ese tipo de facultades y capacidades son las que el día de mañana le van a servir a esos miembros para que fuera, pues también se preocupen por lo que está pasando en su entorno, ¿no? O sea, por estar viendo qué es lo que pasa aquí, qué pasa allá, y no quedarse como de brazos cruzados, sino siempre tomar y preguntarse qué puedo hacer yo por los demás. Ese punto es muy, muy importante, es ese principio donde tantas veces hemos hablado de la importancia de negarse a uno mismo, de no estar viéndose nada más el ombligo, de no ser, como dicen aquí en España, ¿no? No ser pasota, no ser indiferente a lo que sucede con los problemas de otras personas. Y ese es ahí lo que se desarrolla en la familia. Evidentemente son sus miembros los que tienen que desarrollar y los primeros en la cabeza, pues son los padres, ¿no? Entonces ya digo yo que ese es el primer vertiente de este significado de la subsidiariedad, ¿no? Pero hay otro que es también muy importante y es el hecho de que esta subsidiariedad a lo que se refiere es que digamos que los eslabones inferiores debe prevalecerse el autogobierno. ¿A qué se refiere esto en el catecismo? Bueno, este principio de subsidiariedad a lo que se refiere es que si hay una decisión que se tiene que tomar y que le compete a la familia, ningún otro organismo o ente o estrato debe tomar decisiones por ellos, porque eso le corresponde la mayor cantidad de decisiones a los estratos inferiores, ¿no? Es decir, que no le corresponde a nadie mejor que a la familia decidir, a los padres, decidir cómo quieren que sea la educación de sus hijos, ¿no? Debe de ser, o sea, vamos, que en algunos casos un padre o unos padres cedan parte de esa obligación al Estado para que los eduque, está bien, pero el papel fundamental es de la familia y las decisiones que en esto tiene que tomar es de la familia. Lo mismo en cuestión de religión, ¿no? Les compete a los padres justamente el tomar las decisiones de en qué fe quieren que crezcan sus hijos, ¿no? Y darles todas las facultades y los apoyos para que puedan crecer y desarrollarse en ese entorno, en esa fe, ¿no? Eso compete a las familias. Por tanto, el Estado, el gobierno, no tiene ni debe de tener esa injerencia para resolver sobre esas decisiones que competen a ellos, ¿no? Casos como estos podemos hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando mucho en nuestros días, ¿no? En nuestros días ha habido, digamos, que una injerencia muy grande en muchos países donde existe un afán muy grande por llamándolo y cubriéndolo y vistiéndolo de libertades y de derechos. Muchos gobiernos hacen una serie de modificaciones en sus legislaciones para promover, por ejemplo, cosas abominables como podría ser el aborto mismo, ¿no? Entonces, el que está tomando la iniciativa y está llevando a cabo las cosas es el Estado, pero es una decisión que le compete a los individuos, a una familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso este elemento de subsidiariedad a lo que se refiere es eso, a que competen en este ámbito. O sea, cosas que podríamos entenderlo también más, con más sentido es que, por ejemplo, compete a la forma en que se organiza una persona, quizá tal vez en su ayuntamiento, en su municipio, sobre las decisiones que hay que tomar en su comunidad, les compete a esas personas, no le compete al Estado en su nivel nacional, ¿no? Sino siempre se tiene que procurar y proteger que haya más autogobierno en esos niveles más bajos, porque es donde se tiene ese primer sentimiento de convivencia entre esa sociedad, ¿no? Y eso es a lo que se refiere. Nos dice que, pues, en ese tipo de obligaciones es justamente el Estado el que tiene, la autoridad civil es la que tiene, pues, que reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio y la familia, ¿no? Y por tanto, protegerla y fomentarla. Es muy curioso, de hecho, yo lo he visto en diferentes países. Resulta que si se hace una encuesta hoy a cualquiera de nosotros, casi en cualquier sociedad, y se les preguntaría cuál es cuál es digamos que la institución que más respetas o la que más te preocupa a ti,
o la que más te ocupa tiempo, sin lugar a dudas, la respuesta que se da en todos los lugares, en todas partes, es que lo que más valoran comúnmente las personas es a la institución de la familia. Siempre la familia, o sea, como que tenemos muy claro todos de forma natural que la familia es lo primero y es lo que protegemos y es lo que tenemos que estar. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que en todos los países, en todas las sociedades, en todos los lugares, casi siempre es la sociedad lo que más aprecian, también es cierto que la familia, comúnmente es el elemento más olvidado en los programas políticos, de los partidos políticos, en los gobiernos y demás, donde no se habla casi de la familia. Y sin embargo, sí se involucran otros muchos elementos, ¿no? Pero no la familia. Entendía la familia pues con ese plan original, ¿no? El plan original como Dios lo pensó. Y lo comentábamos la vez pasada, en ese plan de es un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, porque cualquier otra combinación siempre lleva un sufrimiento o una pérdida de alguien, ¿no? Lo comentábamos en la catequesis anterior. Entonces, bueno, no voy a redundar en ello, pero es que sí que tenemos que tener esa conciencia de que es el Estado el que tiene que proteger a la familia, fomentarla y cuidarla, ¿no? De forma tal que las leyes tienen que estar orientadas a eso, ¿no? A darles esa estabilidad. Muchas de las veces, bueno, ya hablaremos un poquito más acerca de ese momento en que se van formando las familias, ¿no? Pero de momento, quedémonos con el punto importante de que debemos de tomar nota de que es justamente esa, a la familia, a la que hay que proteger y fomentar. Y ese es uno de los principalísimos puntos importantes que una autoridad tiene que hacer, ¿no? Ese tipo de creación, por ejemplo, a mí a veces me llama la atención, o sea, ha habido evolución, cambios y legislaciones en todos los países, ¿no? De diferentes formas, pero digamos que hoy en día, siguiendo hablando con el proteger a la familia, muchas de las veces cuando surge algún problema, porque siempre sucede, o sea, somos seres humanos y entre nosotros siempre vamos a poder llegar a tener alguna diferencia, ¿no? Entonces, cuando llega a surgir problemas en el matrimonio, pues podemos hacer un análisis de por qué tantos matrimonios llegan a fallar, ¿no? En el pasado, en diferentes legislaciones, aquí, por ejemplo, en España había unas legislaciones donde cuando alguien se quería divorciar, pues había como que un elemento anterior de mediación, ¿no? De tratar de entender, de ayudarles a que haya una corrección en los comportamientos para tratar de salvar justamente ese matrimonio. Cuando esto no era así, pues inclusive venía otro de los pasos, era dejar un tiempo a la reflexión, ¿no? Para efecto de ver cuando las personas se separaban y ya vivían separados, pues tener un tiempo de reflexión para ver si es lo que quiero, ¿no? Y bueno, según las estadísticas, pues lo que se presentaba es que como resultado es que había muchas parejas que llegaban a volverse a reconducir, ¿no? Contrario a eso, las legislaciones han ido en otro sentido, ¿no? En muchos países también lo que se ha dado es que se han creado esas leyes de divorcios express, ¿no? Donde dicen, bueno, si tú quieres, pues bueno, adiós y se divorcian. Cuando a veces las causas muchas de las veces, no digo que siempre, es simplemente que la gente llega a argumentar y dice, es que ya no me gusta mi pareja, entonces pues ya, no quiero seguir, ¿no? Ya digo que hay muchos casos, pero muchas de las veces como que le hemos dado una fuerza tan grande a las querencias, a yo quiero esto, me parece aquello, que estamos quitando de lado, haciendo un lado todo lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro justamente, pues también hay unos hijos que también tienen unos anhelos, todo lo que decía yo antes, ¿no? Es ese lugar donde ellos crecen seguros, donde se les transmite la fraternidad, donde se dan muchas de esas cosas y evidentemente no hay nada que un hijo aprenda mejor que es a través del ejemplo, porque alguien, un padre, una madre puede ser muy buenos dando un buen discurso y un buen consejo, pero no habrá nada, absolutamente nada que los arrastre tanto y que les enseñe tanto como el ser de las personas, que se predique con los hechos, con los actos, con el día a día, porque una charla de 10 minutos de ninguna forma va a suplir el todos los días levantarse, hacer una rutina, hacer
esto por ti, lo hago por ti y hacer, o sea, no suple una cosa con otra, ¿no? Afortunadamente también dentro de la misma iglesia, aquí por ejemplo existen unos que le llaman, les llaman COP, que son centros de orientación familiar, COF, y justamente van en ese sentido también, ¿no? En el sentido de tratar de buscar cómo podemos reconducir las cosas. Y bueno, hacia atrás podríamos estar encontrando muchas razones, pero esas razones de por qué los matrimonios fallan y cada vez fallan más es porque, sin lugar a dudas, algo está fallando dentro del desarrollo mismo desde ese noviazgo, desde esa relación, desde todo ese elemento que decimos que está fallando en esa fraternidad y libertad, seguramente que algo tenemos que ver ahí. Y pues bueno, a veces las leyes, contrario a buscar esa armonía, pues parece que van en un sentido diferente, ¿no? Y parece como que la gente no lo ve, parece como que lo ven natural, ¿no? Y entonces se promueve más la división y más la ruptura que la convivencia y la volver a unir, ¿no? Nos dice el catecismo, de hecho, que en la comunidad política dice, debe asegurarse a la familia se le tiene que asegurar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de fundar un hogar, o sea, un estado, un, pues sí, un gobierno debería de asegurar la creación de un hogar, ¿no? Esta palabra de hogar me parece muy interesante porque, por cierto, la palabra hogar mismo, deriva de otra palabra que es hogar, viene de hoguera, ¿no? ¿Por qué la hoguera? Bueno, pues porque tradicionalmente siempre se pensaba que era justamente la familia se reunía en torno al fogón, ¿no? Y el fogón, el que le daba calor, el que le daba iluminación, el que daba pues también alimento, porque ahí se cocinaban las cosas. Por eso la palabra hogar me parece que es sumamente interesante, ¿no? Entonces, como digo, los gobiernos deberían dar esa libertad para fundar esos hogares. Y a veces es cierto que no pueden, ¿no? Hay veces que también los miembros de nuestra sociedad quizá tal vez han crecido mucho en egoísmo, que también les cuesta trabajo. Hay razones puede haber muchas, ¿no? Pero indudablemente que tiene que haber esa libertad para fundar un hogar. Debe el gobierno de asegurar ese, esa, esa posibilidad de fomentar el poder tener hijos y educarlos según sus propias convicciones, lejos de esas imposiciones que yo decía anteriormente, ¿no? O sea, debe de crearse las condiciones naturales para que una familia pueda sostener a sus hijos, educarlos y darles un crecimiento sano, ¿no? Debe de proteger, pues ya digo yo, como decíamos, la estabilidad del vínculo conyugal, porque vamos, tanto dentro de los estados como nosotros mismos, porque a veces nosotros llegamos a estar tan metidos en nuestras cosas del día a día que perdemos nosotros mismos ese tipo de elementos que alguna vez fueron tan importantes y que rompen ese vínculo conyugal. Entonces sí que tenemos que estar cuidando nosotros, pero también los gobiernos, el estar cuidando esos vínculos conyugales, tratar de hacer cosas que pudieran unir a la familia, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, por ejemplo, en la televisión era común que había programas familiares, ¿no? Y la gente se reunía en torno a ese tipo de programas y había mucho fomento de ese tipo de programas. Hoy en día se han especializado tanto en diferentes tipos de programas que ya casi cada miembro de la familia tiene su favorito y hemos terminado por separarnos, ¿no? Y entonces cada quien va a su bola según sus propias gustos o convicciones, pero no encontramos como que esos elementos y esos pretextos para poder volver a unir, ¿no? Que eso es lo más enriquecedor que alguien tiene. Decíamos que era importante tener la libertad de profesar la fe, transmitirla y educar a sus hijos en ella, porque así como el cuerpo requiere alimento y también es necesario garantizarle a un hijo el poder tener ese alimento material para nutrir al cuerpo, pues también debemos de
establecer las condiciones necesarias para nutrir el espíritu, para lograr un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces nos dice también el catecismo que también debemos de tener ese derecho a la libertad privada y de iniciativa para emprender lo que uno quiera, pero no solo eso, sino que también de hecho esto está tomado de la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, de que debemos de tener libertad privada para poder hacer y ser dueño de algo, pero también de emprender un negocio nuevo, ¿no? Una libertad para trabajar en lo que yo quiera, libertad para vivir en un techo propio y también el derecho para emigrar, o sea, también si alguien no encuentra la respuesta o el acomodo en una sociedad determinada, pues también es su derecho poder tener la posibilidad de emigrar a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando inclusive esas personas han emigrado, pues también es importante que dentro de las propias instituciones de los países que acogen, pues darles ese derecho a la atención médica, a la asistencia a las personas mayores, a subsidiar, a dar subsidios familiares parece más débil, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que vemos que están, sí que algunos elementos muy metidos en determinados pues leyes y reglamentos, ¿no? El estar buscando y pensando en el más pobre. Pero también es cierto que muchas de las veces encontramos que o bien se ha renunciado a cuidar a la familia en ese elemento, o se ha normalizado lo malo, ¿no? Por ejemplo, también decíamos que era importante tener la protección y seguridad. El que una persona se pueda sentir protegida y segura es fundamental para poder tener un crecimiento sano, ¿no? Y también evitar peligros y que las mismas instituciones lo procuren, evitar peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, muchos de ellos de los cuales a lo mejor socialmente son como bien vistos, pero que no nos engañemos y que nada nos lleve al engaño. Ni es correcto tomar y perderse en el alcohol, ni fumar, ni ver la pornografía, o sea, ninguno de este tipo de cosas que muchas de las veces últimamente hemos tenido como ese ajetreo social donde nos han cambiado la vista de lo que antes era malo, ahora se ve como bueno o como no malo, ¿no? Y vamos en ese proceso, pues no debemos dar lugar al engaño, ¿no? Lo que es malo y aquí no existen medias verdades, ¿no? Y ese es otro de esos elementos que también se tiene que cuidar a la sociedad. Y bueno, por último, también nos dice el catecismo que es importante que una sociedad pueda tener esa libertad de asociación, de unirse y juntarse en temas de asociaciones, de fundaciones y demás para poder seguir objetivos concretos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Finalmente, en ese apartado de la familia y la sociedad, nos dice el cuarto mandamiento que su acción y eh, eh, sus efectos también se extienden hacia los abuelos, hacia los tíos, a los primos, los sobrinos, en fin, la familia extendida, ¿no? Los conciudadanos, hacia la patria completa, o sea, de forma digamos, de lo más particular a lo más general, el cuarto mandamiento también extiende sus acciones, ¿no? Y bueno, uno de ellos, pues puede ser clarísimo, ¿no? O sea, así como debemos respeto hacia los padres, pues, ¿cómo no tener igual o más hacia los abuelos, ¿no? Que son los originadores de esas familias. Pero lo mismo con los tíos, entre los primos, los sobrinos, o sea, es que como que cada vez, quizá tal vez vamos como perdiendo esa identidad de esa familia extendida, como que se va desagregando, se va separando y al final se va olvidando. Justamente lo que dice el catecismo es que nosotros tenemos que tener una conciencia de que nuestra familia, sí, tenemos una familia nuclear, pero es que nuestra familia es algo más grande que eso, ¿no? Y entonces debemos de verlo hacia esa manera. Y así como esos principios que manda y que son lógicos de cuidar entre los miembros de nuestra familia nuclear, debemos de procurarlos para esa familia extendida y hasta inclusive a nivel de nuestra patria misma, ¿no? Son los elementos que nos dice. Nos dice también que, pues, pues aquí procuremos
pues siempre, quizá tal vez, creo que siempre ilumina mucho aquella parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde pues hay dos comportamientos. Aquel hijo que en un momento dado dice, es que estoy con ansias esperando, por decir algo, ¿eh? Con ansias esperando cumplir los 18 años para irme de mi casa, ¿no? Entonces, pues uno, o sea, con tristeza ve uno el caso y esos padres pues, lo reciben con esa tristeza de decir, pues es que a lo mejor este hijo realmente no estaba disfrutando de vivir aquí, ¿no? Porque se le hacía tarde para irse, porque pues pues no lo disfrutaba y estaba simplemente a regañadientes porque vivía y compartía el mismo techo, ¿no? Pero tampoco el otro hijo que se quedó de esa parábola del hijo pródigo, porque aquel que se quedó se puso muy triste cuando su hermano regresó y lejos de ponerse contento de siquiera verlo, es que ni siquiera le interesó verlo, ¿no? Sino se quedó entristecido porque su padre le hacía fiestas y le hacía muchas atenciones para ese hijo que había vuelto. Ahí vemos que ese hijo mayor que se había quedado en casa con el padre, tampoco se había quedado por disfrutar al padre, sino se había quedado por la seguridad que tenía ahí, porque pues heredar lo que quedara, por no causar algún disgusto al padre, pero no estaba disfrutando al padre, no estaba ahí con el gusto de decir, pues es que yo estoy aquí disfrutando y extendiendo el gran sabor de poder estar mientras más tiempo con mi padre, mejor, ¿no? Yo creo que esa parábola por eso ilumina tanto, ¿no? Nos dice también que el cuarto mandamiento, que este cuarto mandamiento también regula por la misma razón, por este principio de autoridad, también regula las relaciones entre patrones y empleados, entre gobernantes y ciudadanos, porque es muy importante que así como nosotros nos comportamos en esa familia, que seamos un fiel reflejo de lo que hacemos en cualquier otro tipo de relaciones. No estemos buscando engañar, no estemos buscando la trampa, no estemos buscando ver cómo le damos la vuelta. O sea, alguien decía, si tienes difícil discernir si estás actuando bien o mal, traslada ese problema o esa inquietud que tienes a tu seno familiar y di y pregúntate si tú harías algo así con uno de los miembros de tu familia. Y eso seguramente te iluminará mucho y te marcará luz acerca de las cosas que tienes, ¿no? Dice también el catecismo que justamente este cuarto mandamiento asume y supone la benevolencia natural conforme a la dignidad humana, es decir, a lo que se refiere es que debemos amar a los demás simplemente porque tienen la misma dignidad por haber sido creados por el mismo creador, ¿no? Entonces, conforme a esa benevolencia natural, es que tenemos que dictar nuestros pasos, ¿no? Por esa misma razón. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el apartado aquí hasta la familia y sociedad. Luego empezamos justamente con los deberes de los hijos, ¿no? Que es el siguiente apartado que vamos a ver desde el punto 2214 hasta el punto 2220. ¿Qué nos dice? Bueno, pues los deberes para con los hijos. Está claro, nos dice el catecismo, que tiene que surgir, digamos que tiene que haber un respeto por ese vínculo natural que nos une con los miembros de la familia. Está claro y lo dice con todas sus letras que el cuarto mandamiento implica para los hijos la obediencia y de cada uno de sus hijos. O sea, de hecho dice abnegación, abnegación y obediencia de los hijos para con los padres, porque pero parte de la base que esa obediencia se nutre del afecto natural que un padre tiene para con sus hijos y de la certeza inequívoca de que los padres siempre procuran como esa figura, ¿no? Como en el Evangelio dice, cuando en aquel momento que Jesús se extravió y lo encontraron en el templo, y decía y dice el catecismo, el Evangelio, una vez que ya lo encontraron y que se marcha con sus padres, dice, y Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia, ¿no? Porque estos tres elementos son los que los padres tienen que procurar en esa familia. Entonces, por esa razón es que el hijo, ahí de hecho dice el Evangelio, y Jesús vivió sujeto a sus padres, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos cómo lo pensó en ese plan original Jesús, así lo pensó, ¿no? Él mismo lo siguió, o sea, él siguió sujeto a sus padres, ¿no?
a quienes dicen que nos da muchas más enseñanzas Jesús en esos 30 años que no se supo nada de él, que en esos 3 años que lo supo. ¿Por qué? Porque justamente seguía los pasos con abnegación y respeto hacia sus padres, ¿no? Y crecía en estatura, sabiduría y gracia. ¿Qué se refiere con crecer en estatura, sabiduría y gracia? Pues se refiere justamente a los 3 elementos que se deben de procurar en el seno familiar, ¿no? Estar desarrollándose, creciendo el cuerpo, cuidando la salud, ¿no? Que vaya bien el cuerpo y que se vaya desarrollando, alejándose de enfermedades, ese tipo de cosas, que tenga un crecimiento adecuado. Crecer en sabiduría es en conocimientos, en las cosas que tiene que ir conociendo del entorno, de las cosas a las que quiere aprender, a lo que se quiere dedicar, en fin, es a conocimientos materiales de las cosas de su entorno que tiene, y creciendo en gracia, ¿no? Creciendo en gracia se refiere a ir creciendo espiritualmente, ir conociendo a Jesús, ir conociendo a Dios, acercarse a Él, entender dentro de nuestras propias limitaciones y siempre buscar ese vínculo y esa semejanza que existe entre Dios y su criatura, ¿no? Entonces, por eso dice el catecismo que la primera obligación de los hijos es obedecer a sus padres en abnegación y respeto, ¿no? Porque al final del camino, esa abnegación, ese respeto, debe ser entendido que si los padres le dicen, obviamente estamos hablando sobre todo cuando los niños son más pequeños, ¿no? Mientras más pequeños, está claro que ellos mismos, por sí mismos, no pueden ser capaces de tomar una serie de decisiones, pero se fían, se confían a que lo que sus padres les dicen es bueno para ellos, ¿no? Y entonces ellos lo siguen. Dice que ese respeto que le deben los hijos hacia los padres se debe expresar de esa manera, ¿no? En esa docilidad y obediencia verdadera. A veces puede ser que un hijo no entienda algo, no entiende por qué sus padres le mandan algo, ¿no? Pero al final debe de fiarse de que si sus padres le están mandando algo, será solamente porque es bueno para él, ¿no? Y evidentemente, como les decía hace un momento, los hijos, tenerlo muy presente, que esa autoridad moral con la que los padres hacen las cosas se gana solamente a través de los hechos. Y ese es de eso, justamente de lo que los hijos aprenden, ¿no? Por eso es que es una obligación de los hijos para los padres, porque ellos en los hechos van viendo cómo sus padres van demostrando el camino correcto que tiene que seguirse, ¿no? Dice el catecismo que mientras los hijos vivan en el hogar paterno, deben obedecer en todo a sus padres, en todo, ¿no? En todo lo que dice el catecismo, porque pues ellos sabrán más, ¿no? Porque tienen un elemento de sabiduría más. Sin embargo, el catecismo también señala, dice, que no obstante eso, lo anterior, los hijos también deben de ser juiciosos para evitar, o sea, que todo lo que les manden tiene que ser razonable, ¿no? Porque si algo, digamos, que es contrario a la ley de Dios, pues ese hijo, y así lo dice el catecismo, ¿eh? Ese hijo no está obligado a seguir lo que los padres dicen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede no ser razonable y por tanto ser contrario a la voluntad de Dios. O sea, los padres sí deben de cuidar ese crecimiento en sabiduría espiritual, ¿no? Pero si, por ejemplo, resulta que un padre le dice a un hijo que tiene que mentir por él, entonces ahí ese hijo no está obligado a la obediencia, porque sabe que está haciendo algo mal, ¿no? Está mal por el padre, pero en ese caso el hijo no está obligado a obedecer al padre por más que sea, pues, que sea un menor, ¿no? Porque sabe que está haciendo algo mal, entonces no está obligado a seguirlo, ¿no? Y bueno, pues también dice el catecismo que de entre esas obligaciones de esos hijos para los padres, también encaja el que cuando los padres se hacen mayores, deben de seguir respetando a los padres. Y cuando esos hijos se han marchado de la casa, o sea, se han emancipado, se han ido a vivir solos, o bien se han ido a vivir, pues porque han formado otra familia, entonces este mandato de la obediencia desaparece. Ahí es cuando cesa, ¿no? Cuando ese hijo ha salido de casa, entonces este mandato de obediencia es cuando termina. No termina el de respeto, claramente. Los hijos deben seguir respetando a sus padres, ¿no? De hecho, dice el catecismo, cuida a tus padres en la vejez y en su vida no le causes tristeza, ¿no? Esa es parte de las cosas que moralmente un hijo está siempre obligado a hacer, ¿no? Sobre todo en la medida que se ha hecho mayor, ¿no?
y en la medida que se ha hecho mayor, es obligación de los hijos seguirle prestando esa ayuda material, esa ayuda moral, porque de esos padres siempre van a encontrar pues ese apoyo y ese consejo, ¿no? Nos dice el catecismo, y ya cerrando este apartado, que es que el respeto que los hijos tienen para con los padres también irradia al resto de elementos de la familia, ¿no? Irradias a los hijos, irradias a los hermanos, este, a nivel de cristianos, nosotros estamos obligados a tener una especial gratitud para con los abuelos, ¿no? Y es parte de este mismo elemento de cuidar y tener, mirar por aquel que es el más débil, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones de los hijos para con los padres. Luego nos dice el catecismo, y con eso cierra justamente este apartado de esta segunda parte del cuarto mandamiento, que también hay una serie de obligaciones de los padres para con los hijos, ¿no? Y pues ya se las podrán imaginar, son obligaciones de los padres cuidar y procurar un entorno sano, un entorno tranquilo, estable, donde su hijo se pueda sentir seguro, donde se pueda sentir apoyado, donde no esté actuando y que sea muy honesto y no estar actuando en base a una serie de manipulaciones de las cosas porque esté buscando su beneficio personal ese padre, esa madre, ¿no? A procurarle un, ahora sí que un hogar donde existe una buena convivencia entre los padres. Es cierto que muchas de las veces, en la medida que nacen los hijos, que muchas de las veces los hijos se abocan, los padres se abocan completamente hacia el bienestar, hacia la buena relación, hacia lo mejor del hijo, a veces descuidan justamente ese vínculo entre esposos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto que también ese se tiene que cuidar porque todo lo que la buena relación que existe entre los padres seguramente va a irradiar y va a reflejar hacia los hijos. Por eso hay que ser auténticos, hay que ser honestos en las cosas que se hacen, porque no se puede perder de vista este vínculo matrimonial, ¿no? Este vínculo original. Y por esa misma razón es que hay que cuidarse. Uno de los, quizá tal vez de los peligros más grandes que puede llegar a tener un matrimonio es que en el momento en que se han olvidado de sí mismos, cada quien empieza a buscar sus propios destinos, ¿no? Es muy peligroso decir, pues es que yo ya no siento esto, ya no sé, siento aquello, sino que es obligación de los padres y esa es parte de esos deberes, el que buscar volver a refrendar, ¿no? Ese vínculo, volver a tener ese vínculo, porque, pues por sí mismos, primero que nada, y en segunda instancia, porque el reflejo de ese buen vínculo, de esa buena salud marital, esa buena salud en la relación entre padres, entre esposos, pues va a redundar en ese buena salud para con los hijos. Al final del camino, como les decía, es que es muy difícil que no, es muy difícil ocultar, ¿no? Hay veces que nos llegamos a formar una idea errónea de nuestros padres, quizá tal vez puede ser que lleguemos en un momento dado a pensar que los ponemos en un nicho tan alto, que están a nivel de la santidad, pero es que es obligación también de los padres ir entendiendo. Hay como 3 elementos que son súper, súper importantes, decía un obispo aquí en España, el Monseñor Munilla, decía, es que hay 3 palabras que nunca, nunca se tiene que perder en un matrimonio, ¿no? Nunca. Y en general en cualquier miembro de la familia es el gracias, el por favor y el perdón, ¿no? Esas 3 palabras son de una capital importancia, ¿no? El gracias, por favor y perdón. Porque estos 3 elementos puede ser uno que se acostumbre a esa convivencia diaria entre esposos que descuidan esos elementos y eso con el paso del tiempo va transformando nuestra ser. A veces uno dice, oye, pues que, pues ya, ¿por qué te tengo que pedir por favor, no? O sea, no, ese tipo de cosas son las que no se tienen que descuidar. Las gracias por agradecer cualquier cosa que uno haga por nosotros y el perdón, ¿no? O sea, dicen, y en la teoría del perdón, pues podemos encontrar muchos casos. Jesús mismo decía, le preguntaban Pablo y le preguntaban sus apóstoles, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Él decía, pues 77, o si 7 veces te ofendió, 7 veces le tienes que perdonar. El perdón es algo fundamental en la vida. El enseñar a perdonar un perdón sincero de padres a hijos
lejos de pensar, como alguna vez se podría llegar a decir, que es un signo de debilidad, es todo lo contrario, ¿eh? El tener esa capacidad de pedir un perdón hacia los hijos cuando uno se ha equivocado, lejos de hacernos más vulnerables o más chiquitos, crece justamente esa imagen que un hijo puede llegar a tener de sus hijos. Y bueno, pues en esos mismos obligaciones de los padres para con sus hijos, evidentemente está el procurarles alimentar, el procurarles tener ese desarrollo que poco a poco vayan yendo hacia adelante. Y luego hay dos elementos importantes que maneja el catecismo y él dice que hay que procurarles dos cosas, ¿no? Uno, respetar justamente la decisión que ellos vayan tomando para fin de vida, decir, oye, pues tener la capacidad de elegir la actividad o la profesión a la que yo me quiera dedicar. Por eso no se vale que uno quiera imponer lo que uno quiere o tratar de hacer con los hijos el materializar los deseos que uno no pudo realizar, ¿no? Ellos son libres y son individuales de nosotros, separados, y hay que procurarles que ellos puedan llegar a eso. Y dos, el respetar, como dice el catecismo, que los hijos tienen el deber y el derecho de decidir su destino, ¿no? O sea, su destino se refiere a su forma de vida. Y ahí a lo que se refiere es que cuando el hijo decide, porque tiene el derecho y el deber, de salir de casa, de marcharse de casa, es algo en lo que uno tiene que respetar ese tipo de decisiones. Y crear, y pues en eso muchas de las veces es muy importante también tener tacto para decir las cosas, porque puede ser que alguno de estos hijos, cuando toma su decisión, si uno siempre tiene que estar como padre, procurando estar siendo ese consejero, ¿no? Pero con mucha mano izquierda, porque no faltará siempre algún hijo que nada más por el hecho de que uno le llegue a decir algo, ya es no, ¿no? Como comentaba alguien por ahí un chiste, ¿no? Dice que alguien era tan negativo, que había un grupo de personas que estaban discutiendo algo y no había escuchado, se integra y dice, ¿qué están discutiendo? Antes, o sea, que yo no estoy de acuerdo, o sea, no sabe ni de qué se está hablando, pero ya estaba diciendo que no estaba de acuerdo. ¿No? Pues así pasa muchas veces y muchas con la familia y con los hijos, ¿no? Que a veces uno quiere decir algo, pero pues como que hay que cuidarse y reservarse sus opiniones porque cuando uno detecta que el resultado va a ser como que lo contrario, mejor reservarlo. ¿No? Y siendo sabios para hacerlo cuando uno tiene que hacerlo. ¿no? A partir de ahí, el respetar esas decisiones es muy importante. Termina y finaliza el catecismo, y con eso termino, que en la vocación, existe vocación justamente para la vida consagrada, para la vida matrimonial, pero también existe la vocación para hacer y vivir soltero, o bien vivir en el matrimonio y no tener hijos. También esas son vocaciones. A veces cuando alguien es soltero, ya sea por elección o por elección de ser soltero para cuidar a sus padres, porque se dan muchos casos de esos, o bien ser solteros porque no por elección, sino porque pues, no encontró a aquella persona que uno tiene. Lo que es muy importante, nos dice el catecismo, es que nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco cuál es el plan de Dios que tiene para cada una de esas personas. Porque ni a los padres ni a nadie les corresponde imponer un plan, ¿no? Sino que lo que tenemos nosotros que hacer es ser ayudantes para que cada una de esas personas descubra el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. ¿no? Puede ser que alguien diga, es que yo estoy casado y yo quiero ansiosamente tener un hijo, pero Dios no me lo ha concedido. Bueno, habrá que preguntarse cuál es el plan de Dios que tiene para con esa persona. ¿no? Y mil perdones, queridos hermanos, me he extendido mucho más de lo que esperaba. Ya decía yo, anticipaba que este tema iba a ser extenso. Y bueno, me callo ya y le cedo la palabra para cualquiera si tiene algún comentario, aportación, opinión o pregunta. ¿Vale? Adelante. Gracias.